Bueno, buen día. Nos encontramos de vuelta para desarrollar el segundo gran concepto de nuestro proyecto, que es representaciones sociales, y después poder articular algo en una visión propia. Por supuesto, conversada, charlada, pero espero que por lo menos estos videos, estas presentaciones sirvan de disparadores de la discusión. Bueno, antes de continuar quería retomar algo que habíamos hablado la vez pasada y que tiene que ver con pensar los imaginarios desde la idea de los límites de lo pensable, diría Angelo. También me gusta pensarlo así, es decir, habíamos un ejemplo que habíamos dado, era aquello que no entra dentro de nuestros marcos imaginarios de lo conocido, y entonces debemos recategorizar. Ayer justamente escuchaba un homenaje de Carlos Polimeni a Puig, y en un momento del beso de la mujer araña ocurre que la charla entre los dos presos, el militante homosexual y el militante de izquierda, bueno, se van encariñando, se acercan, se ponen uno frente a otro y se apaga la luz. Y ahí termina el capítulo. Y una señora en México le reclama y dice, no entendí, no entendí qué pasó ahí. Y entonces él le contesta, mire señora, no sé cómo lo dicen acá, pero cogen. ¿Sí? Lo que quiero retomar es la pregunta de la señora, es decir, hoy nos resulta obvio lo que sucede y lo que pasa sin necesidad de narrarlo, y sin embargo cuando eso no entra dentro de las categorías y de lo imaginable por uno, se produce o la negación o el desconocimiento, que es lo que le pasa a la señora, y la incapacidad de comprender esa realidad y de imaginarla esa realidad y de suplir la información faltante por falta del imaginario específico que contemple esas categorías. Entonces quería retomar este ejemplo para entender la fuerza de lo imaginario, ¿sí? En la medida que instituye la realidad, lo que se entiende por realidad. Bueno, ligada a esta, aunque por caminos paralelos en realidad, está la noción de representaciones sociales, que surge un poco antes, digamos, como categoría fuerte de las ciencias sociales, en 1961, particularmente con Moscovici, desde la psicología social. Tengan en cuenta que todo lo que es imaginarios proviene fundamentalmente de la sociología, mientras que representaciones vienen de la psicología social. Si se quiere, uno parte de lo social y otro parte de lo subjetivo, y se encuentran justamente en un momento, los años 60, donde el esfuerzo está puesto en recuperar al sujeto, en recuperar la posibilidad de agencia del sujeto frente a las estructuras sociales. Reivindicarlo, algo que después se va a ver con fuerza en su momento en Michel de Certeau más tarde, cuando habla de la invención de lo cotidiano, es decir, si bien existen las estructuras, existe lo social como fuerte determinante o condicionante en realidad, el propio sujeto va haciendo su camino, el propio sujeto va creando su realidad desde lo cotidiano, desde la cocina, desde el barrio, desde los lugares donde transita, etc. Bueno, en ese mismo afán es que Sergei Moscovici va a retomar la idea de representaciones, las va a tomar de la antropología, vamos a ir hacia ahí, las va a tomar de la antropología, principalmente de la noción de representaciones colectivas de Emile Durkheim, que ya en 1912 había estudiado la vida religiosa de ciertas comunidades, y sobre todo en una visión estructuralista había visto cómo esas representaciones colectivas, que están muy ligadas a lo que nosotros vimos como imaginarios, tienden a cohesionar a la sociedad, pero además de algún modo a determinar al individuo. El individuo que nace en una sociedad absorbe, ¿sí?, esas representaciones colectivas que le preexisten, y entonces eso lo condicionan de manera tal que las representaciones individuales, ¿sí?, aquí vemos las representaciones individuales, terminan siendo en realidad un reflejo, si se quiere, de las representaciones colectivas preexistentes. Es decir, se internalizan esas representaciones, en este caso particular estudiando la religión, de manera tal que el sujeto está absolutamente condicionado y determinado por la sociedad en la que vive. Bueno, Moscovici va a retomar ese pensamiento, sin embargo,
le va a dar otra mirada, va a reconocer el papel del sujeto y además le va a importar sobre todo el sujeto popular, el sujeto común, el de la vida cotidiana, bueno, cómo elabora su conocimiento, es decir, no todo es reproducción, mera reproducción social. Y ahí es donde va a cambiar el adjetivo de colectivo a social. Lo que él señala es que lo colectivo pone énfasis en aquello que ya es compartido por una comunidad o una serie de individuos. Es decir, se señala una característica compartida. Mientras que social va a ser fuerza en cómo es que eso llega a ser compartido. Es decir, va a volver sobre la historia del propio sujeto para ver cómo es que se comparten determinadas representaciones. ¿Cuál es el proceso de socialización? ¿Cuál es el proceso de aprendizaje y de comunicación que hace que determinada comunidad o grupo de individuos tenga representaciones colectivas, es decir, tenga representaciones compartidas? Entonces se cambia la mirada de la estructura al proceso, de la estructura, ¿sí?, de la cultura, si se quiere, a la subjetividad. Y además, una mirada fundamental, ¿se acuerdan que habíamos hablado el encuentro pasado de reproducción social y transformación social? Bueno, acá un poco también está esa dicotomía. Mientras que Durkheim hacía fuerza en su óptica en cómo se reproducía una sociedad, acá Moscovici va a llamar la atención de cómo se produce esa sociedad desde las subjetividades individuales. Por supuesto, esto implica una mirada un poco más determinista y un poco más dialéctica, ¿sí? Y además, otra cosa que cambia con el adjetivo de social en vez de colectivo es entender que si las representaciones se forman en la interacción social y en la comunicación, esa interacción social es compleja, ¿sí? No es unívoca, no es que uno tiene una interacción, sobre todo en sociedades complejas, con un solo grupo, tiene con multiplicidad de grupos, multiplicidad de voces y discursos que están representados acá, ¿sí? Lo que da experiencias y representaciones múltiples, ¿sí? Siempre una disputa, si se quiere, de los discursos por generar representaciones legítimas en la subjetividad del individuo. Además, como vamos a ver, de la práctica misma, ¿sí? Entonces, como señalamos, decíamos que las representaciones colectivas, dice Moscovici, las representaciones sociales no son estructuras homogéneas, sino que están expuestas a una multiplicidad de voces y representaciones, siempre sujetas a relaciones de poder. Es decir, siempre en un mercado discursivo donde hay relaciones de poder y mayor o menor capacidad de control sobre los discursos públicos para socializar determinadas representaciones. Y lo que él propone, la dialéctica entre objetivismo y subjetivismo, que después va a ser una constante en las ciencias sociales, es justamente evitar el determinismo social, evitar esta idea del estructuralismo, de la imposición social del significado, para entender cómo el sujeto se apropia, transforma, reproduce determinadas representaciones, también de lo suyo. Por eso citaba inicialmente a Michel de Certeau con la invención de lo cotidiano, más adelante, que va a ser básicamente un mismo movimiento, ¿sí? También habíamos hablado que lo hace Castoriadis en su momento, tiene esa finalidad con el optimismo de la Francia de mediados y fines de los 60. En definitiva, ¿qué son las representaciones sociales? Bueno, ahí tenemos imágenes compartidas sobre objetos, seres, personas, fenómenos o procesos. Por ejemplo, objeto, la representación social de la casa, del hogar, la representación social de la casa, fundamentalmente pensando en objeto, ¿sí? Uno se hace una representación incluso de un árbol. La representación de seres, la mujer, representación sobre la imagen que se tiene sobre lo que es una mujer, que define. La representación sobre personas, por ejemplo, representaciones sociales sobre Cristina Kirchner, por decir eso, representaciones sociales sobre el escritor, representaciones sociales sobre el poeta en el siglo XXI, etcétera, etcétera. Fenómenos, representaciones sociales sobre el amor, representaciones sociales sobre la amistad,
representaciones sociales sobre la niñez, ¿sí? Hablando de procesos, ¿sí? Por ejemplo, bueno, las representaciones entonces son imágenes compartidas por un grupo social o por un determinado grupo social acerca de esto, de objetos, seres, personas. Esas imágenes, ¿sí? No son solo representaciones que tengan que ver con la imagen en sentido más restrictivo del término, sino que incluyen las cualidades y valores asociados con esa imagen, ¿sí? Las cualidades y valores que se asocian a la mujer, las cualidades y valores que se asocian con la niñez, las cualidades y valores que se asocian con el poeta en estos ejemplos, o con la casa, según hemos visto algunos ejemplos. Por supuesto, la forma más consolidada de las representaciones sociales son los estereotipos, fundamentalmente. Son aquellas representaciones cuya imagen es más cerrada, está más consolidada, ¿sí? Y sirven para categorizar. Ya vamos a ver cuál es la finalidad de las representaciones. Todas estas representaciones, digamos, se agrupan en determinadas lógicas clasificatorias y principios de interpretación del mundo, ¿sí? Y además orientan nuestra práctica. Cuando nosotros incorporamos la noción de casa, la noción de escuela, la imagen de mujer, digamos, nuestro comportamiento después es en consonancia con esa imagen incorporada, incorporada en nuestra socialización a través de la familia, la escuela, los amigos, la universidad, la profesión, etcétera, etcétera, y nuestra propia práctica de la vida cotidiana. Vamos incorporando imágenes que después se reproducen en nuestra práctica, es decir, que nosotros entendemos que esa es la forma de actuar de acuerdo a las representaciones que tenemos, ¿sí? Quiere decir que son sociales en la medida que son compartidas, son colectivas en el sentido más burgeniano, digamos, no son representaciones solo individuales, no es algo que yo solo tengo en la cabeza, sino que puedo comprobar que un grupo de personas tiene en la cabeza, tienen su subjetividad, comparte determinada visión, ¿sí? Y además son sociales porque, decíamos, son producto de nuestro proceso de socialización, ¿sí? Y ante procesos de socialización similares se supone que uno reproduce representaciones sociales más o menos similares, ¿sí? Bien, vamos a ver el tema de la existencia para cerrar esta primera parte del video. Lo importante en la concepción de Moscovici es que nosotros tengamos en cuenta que las representaciones sociales entonces son a la vez pensamiento constituido y pensamiento constituyente. ¿Qué quiere decir? Pensamiento constituido, ya lo habíamos visto con imaginarios, aquello que el sujeto, la subjetividad, absorbe o reproduce de lo social preexistente, aquello que va aprendiendo de lo social. Pero al mismo tiempo, eso se pone en interacción permanente con la práctica y con otros discursos. Por ejemplo, para hablar de la práctica, habíamos hablado del ejemplo de los pueblos originarios, pero algo muy sencillo es cómo habrá surgido la noción de arbusto. Por ejemplo, la imagen, la representación de arbusto. Evidentemente se tiene que tener una concepción de árbol, por ejemplo, una concepción de planta, y una concepción de algo que no era ni una ni otra cosa, ¿sí? Y entonces empieza a categorizarse esa realidad de arbusto en la percepción de que algo existe fuera de las categorías preexistentes. El impulso del humano es primero ajustarla a las categorías existentes, ¿sí? A las categorías que ya tiene como representación internalizada, ¿sí? Entonces yo quiero que esa realidad categorizarla como árbol o como planta, etc. Sin embargo, es un ejemplo muy de lo cotidiano, pero para que se entienda. Sin embargo, la propia realidad me fuerza a recategorizar. Entonces yo, mediante mi experiencia y mi contacto con la realidad, siempre voy reapropiándome y reformulando las representaciones. Eso es importante, sobre todo en género, porque frente a los patrones y las matrices y los estereotipos de género, la propia práctica y el enfrentamiento con mujeres, por ejemplo, que no cumplen aquellos roles aprendidos, es mi subjetividad la que va reconfigurando también las representaciones aprendidas. Bueno, acá entonces terminamos con esta primera parte, que es las representaciones como pensamiento constituido y constituyente.